Seguramente alguna vez te hayas preguntado quién fue el mejor rey de España. Y el peor, al fin y al cabo, fueron los máximos responsables de que el funcionamiento de un reino fuera como una montaña rusa, pasando de unas pocas tierras a un imperio, a luego hundirlo hasta prácticamente su desintegración. Bueno, hoy trataremos de dar respuesta a esa pregunta. Veremos quiénes fueron los mejores y peores monarcas que ha tenido España desde que se inició el proceso de unificación con los reyes católicos hasta la Segunda República, ya que los monarcas actuales no tienen un papel especialmente relevante en la política. En este ranking voy a valorar a los monarcas según su legitimidad, defensa del reino, expansión, progreso y prestigio. Hablaré también de su personalidad, sus anécdotas y sus apodos, porque, admitámoslo, algunos son muy curiosos. Y por supuesto, voy a ser muy subjetivo, y eso quizás pueda molestarte. Si es así, quiero que me dejes tu hate en los comentarios. Vamos a ir desde el peor al mejor. Comencemos. José I Bonaparte, también conocido como Pepe Botella, fue hermano y un rey impuesto por Napoleón que dejó un legado desastroso. Destacó no solo por su curioso apodo relacionado con su supuesto amor por los licores, sino que su breve reinado se caracterizó por la represión, el saqueo del patrimonio artístico y la pérdida de prestigio internacional. Un punto positivo del reinado de José fue su programa de reformas inspirado en los principios ilustrados de la Revolución Francesa. Sin embargo, estas reformas no fueron bien recibidas por la mayoría de los españoles, que las vieron como una imposición extranjera. Su gobierno impopular desencadenó la Guerra de la Independencia, convirtiéndolo en un rey odiado y fracasado. Así que le mandaron de paseo y trajeron al deseado rey que veremos a continuación. Fernando VII, apodado el Deseado, vivió un reinado que resultó más una pesadilla que un cuento de hadas. Aunque muchos españoles lo esperaban con ansias, su retorno a España después de la retirada francesa reveló que a veces más vale que un deseo no se haga realidad. En lugar de abrazar la Constitución de 1812, Fernando VII la desestimó y revivió el absolutismo. Su periodo en el trono estuvo marcado por el conflicto, la decadencia y la traición. Por un lado, enfrentó la oposición de los liberales, quienes buscaban limitar su poder y establecer una monarquía constitucional. Por otro lado, perdió el control de las colonias americanas, que lograron independizarse después de prolongadas guerras. Además, cambió la ley sucesoria para permitir que su hija Isabel heredara el trono, lo que provocó la ira de su hermano Carlos, quien se consideraba el legítimo heredero. Este desencadenó las guerras carlistas, una sangrienta lucha civil entre los partidarios de Isabel y los de Carlos. Cuando Fernando VII falleció en 1833, dejó a España al borde del abismo. Juana I, la loca, fue una reina con una vida de lo más movida. Hija de los reyes católicos, se casó con Felipe el Hermoso, un príncipe flamenco que le puso los cuernos con medio mundo. Juana, que estaba muy enamorada de él, se volvió loca de celos y de dolor cuando él murió. O al menos, eso es lo que nos han contado, porque hay quien dice que Juana no estaba tan loca como la pintaban, sino que fue víctima de una conspiración de su familia para quitarle el poder. Su padre, Fernando el Católico, la encerró en un convento y se quedó con el trono. Pero espera, que hay más. Su hijo, Carlos I de España, siguió el guión y repitió la hazaña cuando tomó el trono. Juana pasó casi 50 años recluida, sin poder reinar ni ver a sus hijos. Carlos IV, padre de Fernando VII y apodado el Cazador, ya que parece ser que estaba más interesado en cazar que en gobernar. Dejó el gobierno en manos de su favorito, Manuel Godoy, un político astuto pero poco querido por el pueblo. Godoy, en su jugada maestra, se alió con la Francia revolucionaria y se enemistó con Inglaterra. ¿Resultado? España perdió su flota en la batalla de Trafalgar. Las cosas se pusieron feas cuando Godoy y el hijo de Carlos IV, Fernando, se hicieron enemigos. Fernando no solo conspiró contra Godoy, sino también contra su propio padre, y la cosa llegó al tope cuando los franceses de Napoleón decidieron venir de visita, obligando a Carlos IV y a Fernando a soltar la corona en favor de José. Ya sabes, Pepe Botella, el último rey del ranking. Carlos IV quedó como un rey débil, irresponsable, y que cualquiera podía manejar a su antojo. Isabel II, apodada la de los tristes destinos, protagonizó un reinado movidito. Hija de Fernando VII, ya arrancó con una herencia que parecía un guión complicado. Nombrada heredera, desató la furia de su tío Carlos, que quería el trono para él. Así arrancaron las guerras carlistas, el dramón que enfrentó a los partidarios de Isabel, los liberales, contra los de Carlos, los absolutistas. Isabel II tuvo que hacer malabares para mantenerse en el trono, enfrentándose a intentos de destronarla de todos lados. Además de líos internos, tuvo que lidiar con el reconocimiento de la independencia de las colonias, guerras con Marruecos, revoluciones y hasta una intervención francesa. En su vida privada, la reina también tenía su propio enredo, con rumores de amores a tutiplén y dudas sobre la paternidad de sus hijos. Isabel II fue una reina desafortunada, impopular y desprestigiada, que acabó destronada y en el exilio. Carlos II,
Apodado el Hechizado, no heredó precisamente las virtudes de su padre. La endogamia de los Austrias lo dejó con más problemas físicos y mentales que un hechizo mal ejecutado. Su incapacidad para tener hijos creó un enredo sucesorio al final de su reinado. Carlos II, al no tener descendencia directa, le pasó el trono a su sobrino nieto, Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, quien luego pasaría a ser Felipe V de España. Sin embargo, esta elección no fue del gusto de otras potencias europeas que veían con recelo el creciente poder de Francia. La cosa se puso tan fea que estalló la Guerra de Sucesión Española, que enfrentó a los seguidores de Felipe, los borbónicos, y a los de Carlos, los austracistas, liderados por el archiduque Carlos de Austria. Carlos II, más que reinar, fue un monarca enfermizo, incapaz y desafortunado. Felipe V de España, el animoso, marcó el inicio de los Borbones en España. Fue designado sucesor por Carlos II, el rey anterior. Aunque Felipe V ganó la Guerra de Sucesión, tuvo que ceder territorios y enfrentarse a rebeliones internas. Sufrió depresión y melancolía, abdicando en el año 1724 a favor de su hijo Luis I, que, para desgracia de Felipe, murió tempranamente. Felipe V retomó el trono y se enredó en más guerras. Sufrió un trastorno bipolar que afectó a su capacidad de gobernar y a su relación con su familia. Intentó imponer el modelo francés de gobierno en España, provocando resistencia de instituciones como los fueros y las cortes. Al fallecer en el año 1746, dejó un país agotado y aislado. Alfonso XIII, el africano. Su reinado incluyó eventos significativos como la Primera Guerra Mundial y la proclamación de la Segunda República. Alfonso XIII, hijo de Alfonso XII, no heredó la popularidad de su padre y se vio envuelto en varias crisis. Tuvo que enfrentar la pérdida de las últimas colonias españolas y la guerra con Marruecos, ganándose el apodo de El Africano. Lidió con una intensa crisis social y política, entre huelgas, revueltas y atentados. Intentó mantener la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, pero se inclinó por los aliados, ganándose la antipatía de Alemania. En 1931, unas elecciones municipales dieron la victoria a los republicanos, provocando la proclamación de la Segunda República y el exilio de Alfonso XIII. Felipe el Hermoso tuvo un reinado tan breve que podrías haber parpadeado y habértelo perdido. Era hijo de Maximiliano I de Austria, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y contrajo matrimonio con Juana I de Castilla, más conocida como la Loca, hija de los reyes católicos. Aunque se convirtió en rey consorte de Castilla, su corazón parecía estar más en Europa que en la península ibérica. Enredado en disputas familiares, tuvo que competir con su suegro, Fernando II de Aragón, por el control de Castilla. Pero antes de que pudiera desenredar ese complicado hilo, la vida le jugó una mala pasada. Murió en el año 1506, a la joven edad de 28 años, víctima de una fiebre. Su reinado, si se le puede llamar así, apenas duró 6 meses, tiempo insuficiente para dejar una marca significativa en la historia. Amadeo I, conocido como el Rey Soldado. Su reinado breve pero intenso fue como un paseo por una montaña rusa. Hijo de Víctor Manuel II de Italia, el rey que unificó ese país. Amadeo I fue seleccionado por las Cortes tras la salida apoteósica de Isabel II, en 1868. Pero aquí viene lo divertido. A muchos españoles no les hizo gracia tener a un forastero en el trono. Desde el principio, Amadeo I tuvo más líos que un nazareno en Carolina del Sur. Enfrentó carlistas reclamando el trono, cubanos que buscaban independizarse, moros causando estragos en el norte de África, y republicanos que no estaban muy emocionados con la idea de una monarquía. ¿Te habría gustado estar en su lugar? Amadeo I, cansado de tanta guerra y oposición, decidió hacer las maletas y abdicar en 1873, después de solo 2 años y medio en el trono. Así se dio paso a la Primera República Española. Amadeo I, el Rey Soldado, fue valiente y traía buenas ideas, pero la gente no le perdonó como rey forastero. Luis I de España. Este rey duró tan poco que su apodo fue el Breve. Su corto reinado no fue más que un parpadeo en la historia de España. Hijo de Felipe V, Luis I ascendió al trono a la tierna edad de 17 años, cuando su padre abdicó en su favor en 1724. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado. La viruela lo reclamó rápidamente, y su reinado fugaz de 7 meses se desvaneció sin dejar un impacto significativo. Su padre tuvo que regresar al trono y retomar las riendas con sus guerras y reformas. Luis I fue un rey joven, inocente y efímero, que lógicamente no destacó ni en lo bueno ni en lo malo. Felipe III, apodado el Piadoso. Su reinado bajo la influencia del duque de Lerma no fue precisamente un paseo para España. A diferencia de su padre, Felipe II, que fue un rey de aplicado e imponente, Felipe III optó por dedicarse más a rezar y al tiempo libre. Decidió hacer del duque de Lerma su valido de cabecera, un noble tan ambicioso que su lema debía ser: primero yo, segundo yo,
tercero yo. Lerma se llenó los bolsillos a costa del tesoro real y tomó decisiones brillantes como expulsar a los moriscos. Porque ¿qué país despoblado necesita mano de obra, verdad? ¿Y cómo olvidar las guerras innecesarias, como la de los Países Bajos? ¿Quién no querría gastar recursos en eso? Felipe III murió en 1621, dejando un país más seco que la mojama. Felipe IV, conocido como el Rey Planeta, hijo de Felipe III, no fue el estudiante ejemplar que aprende de los errores de su padre. No, prefirió seguir la tradición y dejó el gobierno en manos de su valido, el conde duque de Olivares, un político astuto pero tan querido como una cita con el dentista. Olivares, con sus grandes planes de sostener el imperio español, se metió en la Guerra de los 30 años, un derroche de dinero que España no podía permitirse. Además, intentó imponer una mayor uniformidad y centralización en los territorios españoles, lo que provocó la rebelión de Cataluña y Portugal, que se independizó de España. Ante el caos, Felipe IV tuvo que despedir a Olivares y lidiar con los problemas creados. Pero ya era tarde para salvar el honor de España. Fernando VI, el Prudente. Aunque su reinado se considera relativamente estable, no se destacó especialmente en términos de expansión o progreso. Fernando VI, hijo de Felipe V, optó por una política de paz y neutralidad en contraste con la belicosidad de su padre. Su enfoque se centró en mejorar la economía y la administración del país, promoviendo el comercio y la cultura. Fue un rey amado por su pueblo, que le llamaba el Rey Sol. Sin embargo, su vida personal fue triste y solitaria. Como su padre, padecía una enfermedad mental que le hacía sufrir episodios de depresión y melancolía. Su esposa Bárbara fue su gran apoyo y consuelo. Pero cuando ella murió, él se sumió en una profunda desesperación. Dejó de gobernar y se recluyó en su palacio, donde falleció al año siguiente. No tuvo hijos, por lo que le sucedió su hermano Carlos III. Alfonso XII, apodado el Pacificador, fue hijo de Isabel II. Alfonso contribuyó a la estabilidad tras la breve pero intensa aventura republicana en 1873. Exiliado en Francia, fue llamado a salvar la monarquía. En 1874, su regreso puso fin a la guerra con los carlistas, quienes insistían en su propio candidato. Carlos VII. Alfonso restauró la Constitución de 1876, instaurando una monarquía constitucional y parlamentaria. Impulsó el desarrollo económico y social y tuvo una buena relación con su esposa, María de las Mercedes. Lamentablemente, su reinado fue más breve que el vocabulario del Correcaminos y se despidió de este mundo a los 27 años, víctima de la tuberculosis. El emperador Carlos V fue el rey más poderoso de su época, pero también el más cansado de su corona. Hijo de Juana I de Castilla, la Loca, y Felipe I de Castilla, el Hermoso, heredó tronos de media Europa. Además, fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V en el año 1519, consolidándose como el monarca más poderoso de su tiempo, donde se decía que en su imperio nunca se ponía el sol. Carlos V fue un ferviente patrocinador de la exploración y conquista de América, disfrutando de la riqueza que fluía desde las colonias. También lideró la defensa del catolicismo contra el protestantismo y enfrentó a los turcos otomanos que amenazaban Europa. Sin embargo, su reinado no fue una travesía sin obstáculos. Enfrentó desafíos internos como la rebelión de los comuneros y externos, como la rivalidad con Francisco I de Francia. Pero, al contrario de lo que opina mucha gente, yo no puedo considerarlo el mejor rey de España. Descuidó y explotó a Castilla para mantener su posición y su prestigio en el Sacro Imperio, lo que le restó popularidad y legitimidad entre sus súbditos. A pesar de sus glorias, Carlos V abdicó en el año 1556, retirándose a un monasterio donde falleció en el año 1558. Su reinado, un periodo de esplendor pero también de desafíos y tensiones, dejó una huella imponente en la historia. Felipe II, el Prudente, dirigió una España ya convertida en un imperio. Hijo del emperador Carlos V, Felipe II heredó tronos por doquier, desde Portugal hasta los Países Bajos. Consolidó el poder de España, defendió el catolicismo y hasta se dio el lujo de nombrar un país en el otro extremo del mundo con su nombre. ¿Qué tal eso para dejar tu huella? Pero también tuvo sus momentos de desafío. Llegó a ser un odiado rey de Inglaterra y no olvidemos la batalla de Lepanto, donde le dio una lección a los turcos otomanos en el Mediterráneo. Pero claro, no todo era brillante. Entre la rebelión de los Países Bajos, la mal nombrada Armada Invencible y algunos roces con los vecinos franceses, Felipe II tuvo su cuota de desafíos. La parte mala de su reinado fueron las deudas, la corrupción y las crisis económicas que causaron la bancarrota en varias ocasiones. Pero, al final, Felipe II dejó un legado de grandeza. Los Reyes Católicos, el dúo dinámico que inició el proceso de unificación de España. Isabel y Fernando casaron por interés, como era norma en la época. Unieron Castilla y Aragón, y juntos completaron la Reconquista.
expulsando a los musulmanes de la península ibérica. También apoyaron el viaje de Cristóbal Colón, que abrió el camino para la expansión del Imperio español. Además, crearon una monarquía fuerte y centralizada que controlaba las instituciones y los territorios. Pero Isabel y Fernando también tuvieron su lado polémico. Impusieron el catolicismo como la única religión verdadera y persiguieron a los judíos y a los musulmanes, que tuvieron que convertirse o exiliarse. También establecieron la Inquisición, un tribunal eclesiástico que castigaba a los herejes y a los falsos conversos, aunque hay que admitir que tiene una mala reputación peor de la que merece debido a la leyenda negra. Carlos III, el que es para mí el mejor rey que ha tenido España. Hijo de Felipe V, decidió romper con la tradición autoritaria de su padre y se volcó de lleno en la Ilustración. Carlos III fue un rey reformista, progresista y popular, que modernizó la administración y la economía de España, y fomentó el comercio y la industria, impulsó la educación y la cultura y creó instituciones como la Real Academia de la Lengua y el Museo del Prado. Además, mejoró la infraestructura y el urbanismo de España, y construyó obras como el Palacio Real, la Puerta de Alcalá y la Fuente de Cibeles. Por eso se le llamó el mejor alcalde de Madrid. Su objetivo era hacer de España una nación próspera, culta y respetada en Europa y en el mundo. Se preocupó por el bienestar y la felicidad de la gente, especialmente de los más humildes, e intentó reducir las desigualdades sociales, eliminando algunos privilegios de la nobleza y la Iglesia. Pero Carlos III también tuvo que enfrentarse a algunos problemas, como la Guerra de los 7 Años, la expulsión de los jesuitas, que le creó enemigos en la Iglesia, y el motín de Esquilache, que fue una revuelta popular contra sus medidas modernizadoras. Carlos III murió en 1788, dejando un país más avanzado y más próspero. ¿Qué te ha parecido el ranking? ¿Estás de acuerdo? Déjame tu opinión en los comentarios.